versus resultado. Y la pregunta con la que Bastiat comienza es, ¿cuál es la medida de la prosperidad o nuestra riqueza? Entonces, los economistas desde ese entonces han tenido el dilema de si es el resultado del esfuerzo o el esfuerzo en sí mismo. Y la afirmación con la que se debate es que el progreso va a consistir en una mejora de lo segundo, es decir, de solamente el esfuerzo, o de lo primero, el resultado. Hay dos sistemas. Basta explicar que el primer sistema es el sistema de resultados, que va a implicar que la riqueza se va a deber al resultado del trabajo. Y eso va a aumentar en la medida de la proporción que haya de esfuerzo-resultado, donde haya más resultado que el esfuerzo. Es decir, va a haber más riqueza y va a haber más progreso en la medida que en esa proporción sean más los resultados que el esfuerzo que haya que hacer. El segundo sistema es el sistema del esfuerzo, que implica que la riqueza va a depender de que dicho esfuerzo sea mucho, que sea a base de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo te va a ti dar la riqueza, te va a dar el resultado. Donde el ideal de este sistema es llegar al nivel de Sísifo. Sísifo es el panita que está subiendo la rueda de piedra, que creo que es Albert Camus el que presenta esta analogía. Entonces el problema es que Sísifo hace todo un esfuerzo estéril porque él sube la piedra y se le cae y él vuelve otra vez y hace mucho esfuerzo, entonces es algo trabajoso. Bastiat dice que esto es algo trabajoso, esto es algo que da mucho sufrimiento, da mucho pesar. Y ¿qué pasa? Que usualmente es el camino de los políticos, los burócratas y los proteccionistas, que prefieren que todo se legisle, se regule, para que se tenga que hacer más esfuerzo. Lo cómico es que dice Bastiat que el burócrata para sí mismo no cree en el esfuerzo, es decir, no busca hacer un esfuerzo a nivel de los sisifistas o de Sísifo, sino que para él mismo, él sabe que va a tener que buscar algo que dé más resultados sin él tener que aplicar mucho esfuerzo. Pero entonces cuando van a legislar para el otro, cuando van a traer regulaciones o medidas para el otro, entonces sí son sisifistas, porque entonces buscan todo tipo de restricciones, todo tipo de regulaciones y demandan una serie de cosas para que se tenga que hacer más esfuerzo, para que haya más trabajo y más trabajo y más esfuerzo que se supone que va a traer la riqueza, en lugar de pensar un poco más inteligentemente para que sea un esfuerzo inteligente y mínimo que produzca mucho resultado. Y en el capítulo, él ponía un ejemplo él pone dos ejemplos. Un ejemplo de la producción de hierro y ponía, ok, en Inglaterra cuesta 8 francos en su tiempo y en Francia costaba 16 francos un quintal de hierro. Entonces, bajo las medidas de Francia, para poder producir un quintal de hierro de lo que hace Londres, tenían que durar 16 días en Francia, basadas en las condiciones que tenían para ellos poder producir ese quintal. Entonces, es mejor poder conseguir ese quintal de hierro de Inglaterra, pero más allá de que simplemente tú traigas importado el hierro, está el asunto de que en Inglaterra han logrado reducir el costo, tienen que usar menos esfuerzo para producir ese quintal de hierro que todo el esfuerzo que se hace en Francia para poder producir el quintal. Y de hecho por eso también termina en aquel tiempo costando aún más. También ponía a nivel agrícola y él dice que el agricultor, independientemente de los productos que coseche, va a tratar de buscar las herramientas con las que tenga que hacer menor esfuerzo, de manera tal que si por ejemplo está trabajando con el trigo para el pan, le produzca el mejor trigo y barato.
y va a buscar la pala o va a buscar la maquinaria necesaria para trabajar la tierra y trabajar y que el trigo y el pan y la cosecha le sea más barata y que tenga y que el esfuerzo sea menor en ese sentido. Él pone ese ejemplo, pero no así pasa con los burócratas que terminan como que tratando de beneficiar o satisfacer a los proteccionistas y ponen ciertas medidas restrictivas y sin darse cuenta con respecto a la tierra para cosechar. Entonces las medidas que ponen son para que se tenga que trabajar en menor cantidad de tierra, se tenga que trabajar más, se produce menos, y por ahí va el asunto con lo que también le decía en la parte introductoria. Entonces, se valora más el esfuerzo más que el resultado, y en un esfuerzo que no es tan inteligente, entonces se ponen más trabas. El burócrata termina poniendo más trabas para que entonces se tenga que trabajar más, porque se entiende que haciendo más esfuerzo la gente va a estar empleada. La idea es que más gente esté empleada y esté trabajando, porque se entiende que así mucha gente trabajando y trabajando duro, con mucho esfuerzo, entonces se va a conseguir la riqueza. Entonces se va a conseguir la riqueza según ellos lo entienden que es riqueza. Entonces termina siendo así sisifista, o sea, es un trabajo y un esfuerzo estéril, así mismo como Sísifo iba con la piedra, que se le va, cada vez que la suba, se le va a caer. Y ese es más o menos un recuento de ese capítulo 3. Si tienen comentarios, preguntas, aportes. Yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien, se escucha. Cuando él se refiere a que hay mayor demanda, cuando hay una restricción, él dice que es porque hay una menor importación, ¿verdad? Cuando hay un proteccionismo al mercado interno, ¿cierto? ¿Aló? Perdón, que Muy bien. me había muteado. Cuando hay un proteccionismo, Ujú. la, no, la demanda está ahí, el asunto va a ser la oferta. Ok. Bueno, sí, hay una menor oferta, entonces hay un mayor costo, porque la demanda sigue, hay una menor oferta, entonces la demanda sigue igual y aumenta el precio, eso es a lo que él se refería. Ahora bien, él, ¿cómo habla de lo que muchos dicen que es el problema, de que cuando hay una mayor importación de productos, se deja de trabajar localmente, entonces el trabajo se deja de ocupar y la gente tiene que dedicarse a otras cosas que son menos remuneradas, por ejemplo, o que simplemente no se van a ocupar esas plazas de trabajo. Él Según, corre, según él, si se permite la importación ajá, y no hay restricciones, ajá, o las restricciones son muy mínimas, cada quien que esté produciendo va a buscarse la manera de competir e innovar. Y respecto específicamente a esto del esfuerzo y el resultado, cada quien que produce va a tratar de abaratar su costo y buscar la manera de hacer el menor esfuerzo para la mayor utilidad. ok, listo, muchas gracias. Porque cuando se tiene mucha medida proteccionista, Ajá. entonces se requiere de mayor esfuerzo con menos resultado. Exactamente, y esos menos resultados hacen que
no se produzca riqueza, sino que se produzca más de lo mismo, es decir, que la producción sea ineficiente, vamos a llamarle así. Correcto. Pues, muchas gracias. Continúe, compañero. ¿Alguien más? Jonathan debe de estar bebiendo ron hasta ahora. Acaban de llegar, ya no está en cuarentena, no sé si está en cuarentena. Él dejó eso ya. Él dice que eso se cura con Fireball y cosas. ¿Con qué? Con Fireball. Con Fireball. Bueno, entonces, el capítulo 4 es de igualdad de condiciones en la producción. Ese es el sofisma, de que muchas veces, ok, está bien. La otra cuestión es que el proteccionista pide las mismas condiciones de producción. Entonces, hay 5 cosas que Bastiat postula para probar. O sea, que él en ese capítulo trata de probar y prueba que no se debe de pedir como que alguien trate de igualar las condiciones, porque hay 2 tipos de condiciones. Está la naturaleza, que a nivel del planeta es desigual, no todos los países a nivel geográfico tienen las mismas condiciones naturales. Por ende, para producir, no pueden tener las mismas condiciones a nivel de la naturaleza. Y también están las condiciones de gobierno burocrático a nivel impositivo, que a veces se cree que si se le pide que el gobierno tome ciertas cosas, ciertas medidas, a nivel regulatorio o impositivo, especialmente a lo impositivo, como que eso va a favorecer las condiciones de producción. Entonces él postula 5 cosas. Él dice que nivelar e igualar las condiciones de trabajo ataca la esencia y principio del intercambio. Segundo, no es cierto que el trabajo de un país se neutralice en la competencia con países en condiciones más favorables. Tercero, si lo anterior fuese cierto, dígase que un país por tener ventajas geográficas neutraliza al otro país que tiene menos condiciones. Si eso fuese cierto, que dice Bastiat que no es cierto, entonces las obligaciones de protección no igualarían las condiciones de producción. Cuarto, la libertad, el libre comercio, nivelan las condiciones tanto como puedan ser niveladas. 5. Los países menos favorecidos tienen más que ganar en el intercambio que aquellos más favorecidos. Respecto a lo primero, él dice que si se tratan de igualar las condiciones de forma humana, con alguna medida, con alguna ley, tú vas a alterar la esencia de que en libertad tú puedas intercambiar con la otra persona, porque el principio del intercambio, en esencia, es que tú libremente tú puedas acordar con el otro con el que tú estás comercializando un bien, cómo tú se lo vas a vender y cómo tú se lo vas a entregar. O sea, ustedes tienen que acordar y en esa libertad de intercambio, las condiciones las pone quien está intercambiando, no alguien más. Entonces, cuando tú intentas, entre comillas, nivelar o igualar quienes pueden ofrecerte a ti algo, entonces tú violas ese principio, la esencia del libre intercambio. Lo segundo, cuando los países están compitiendo, si un país tiene mejores condiciones geográficas, no tiene por qué neutralizar el otro país que al producir el mismo producto quizás no tenga las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque si tú no tomas ninguna medida en favor de uno o en detrimento de otro, es otro país el que tiene las condiciones menos favorables puede, si no recibe ningún tipo de estorbo, innovar e ingeniárselas para poder competir
porque en un país con condiciones más favorables hay cosas que ellos no van a tener pendiente y en cuenta, que quizás no van a implementar de manera tal que puedan reducir el costo. Sin embargo, donde hay menos condiciones, van a tomar más medidas donde pueden innovar y reducir el costo porque se ven obligados a hacerlo. Donde un país con condiciones más favorables no se van a ver en esa necesidad. Y por eso es que no necesariamente no tiene por qué verse neutralizado el país menos favorable. Eso es lo que él trata en ese punto. Y aún si fuese cierto que hay condiciones más favorables, cuando el país donde está la condición menos favorable o aún el país donde están las condiciones favorables intenta tomar medidas proteccionistas, las condiciones de producción no se igualan porque no afectan la producción, va a afectar la venta según Bastiat. Porque cuando tú le aplicas una medida regulatoria o un impuesto, ese impuesto se traduce en el precio de venta, no en el costo de producción. Y es decir, que cuando vayan a estar vendiendo, ahí es donde se va a ver afectado. Y entonces el consumidor es el que se va a ver afectado a nivel de venta, porque se lo van a traducir a la parte de la venta. O sea, lo único que va a cambiar es las condiciones de venta, no en la producción en cada país. El punto 4, ese es un punto que prácticamente se supone que debiera explicarse por sí solo, y es que en total libertad, en libre comercio, y en un libre comercio real, no el libre comercio que usualmente hacen los países donde se aplican medidas proteccionistas entre países, en esas condiciones, cada país, cada empresa, cada negocio va a trabajar para que su producción quede nivelada, para que sus costos queden nivelados, para que las condiciones sean las propicias para tener un producto a un mejor precio. Es decir, que las condiciones del mercado en cada país, si se da en total libertad, ellos mismos se van a ir nivelando porque cada uno va a ir tomando las medidas de manera tal que puedan competir y satisfacer el nicho o satisfacer al cliente, la audiencia, los clientes, el mercado al cual quieren suplirle. Y los países menos favorecidos tienen más que ganar por el hecho de lo que decía la parte de la innovación. Si en un intercambio ellos están menos favorecidos geográficamente y demás que otro país, por lo que ellos van a tener que desarrollar e innovar, ellos tienen más que sacarle, porque pueden llegar a tener un producto y un servicio de mayor calidad, menor costo, menor precio, que el otro que esté en condiciones más favorables. O sea, porque al verse obligados, ellos tienen un incentivo de que si ellos logran competir y vencer los obstáculos que tienen, entonces van a ofrecer. Y en caso de que, por ejemplo, no llegaran a ofrecer algo a un costo menor que el más favorecido, quizás pueden ofrecer más valor agregado y pueden ofrecerle mejores condiciones, más cosas que solamente el producto y el servicio en sí mismo, que entonces quizás no estén en la misma capacidad el que está en un país más favorecido. Quizás ellos no estén viendo eso por no verse en la circunstancia de tener que innovar, inventar, reducir los costos y demás. Y ahí mencionan a los burócratas en el sentido de que ellos, sabiendo eso, para su propio beneficio, ellos aplican lo que Bastiat está diciendo, pero para otros, entonces sí, por ejemplo, vuelven a la parte de Sísifo y el esfuerzo, y sí tratan de regular y demás. Hay muchas, en su tiempo, los diferentes políticos que eran ministros de comercio y demás, intentaban tomar muchas medidas proteccionistas, pero ellos sabiendo que las condiciones
no se pueden igualar, básicamente lo que tratan es de por lo menos sacar ciertos beneficios con medidas proteccionistas porque van a beneficiarse de los proteccionistas que tratan de convencerlos a ellos muchas veces. Y ese es básicamente el asunto. Es un sofisma pensar en condiciones de producción, de que se puedan igualar las condiciones, sobre todo que se puedan igualar con leyes, con medidas, con impuestos. Y así, eso es lo que trata ese capítulo.